Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Casa VIP. Estamos en Tonalá, Jalisco, para llevarles a ustedes una serie de casas económicas, casas pequeñas, pero con distribuciones interesantes que yo creo que a muchos nos va a ayudar a entender que un terreno, aunque sea pequeño, puede tener distribuciones más óptimas o menos óptimas. Entonces de eso se va a tratar esta serie, así que bienvenidos. Bueno, como pueden ver, estamos en la zona y está interesante. Hay mucho movimiento, hay muchos locales comerciales, mucha comida, una casa de empeño. Si te hace falta un varillo, vas de volar. O sea, está muy bien la zona realmente. Estamos en Tonalá, Jalisco. Estamos a 30 minutos de la Minerva. A 30 minutos de la Minerva. O sea, no está lejos. Atrás de mí está Casa VIP para los que quieran hospedarse en Guadalajara durante alguna temporada. Esta es una buena opción. Nos costó 1,000 pesos la noche, neto. Una casa en donde se pueden quedar yo creo que 4 o 5 personas, quizás 6 si se cuela alguien por ahí. Entonces es una buena opción porque ustedes saben que un cuarto de hotel te puede costar desde 800 por persona hasta lo que ustedes quieran. Entonces vamos a analizarla. Es una casa de 6 metros de frente que me parece que podría estar en cualquier fraccionamiento de México. Se divide en dos partes, ¿verdad? O sea, ustedes saben que cuando entramos por el centro de los proyectos, de los edificios, de las casas, se distribuye de una forma más equitativa, ¿no? En los espacios. Entonces, en esta parte hay este gran eje central. Vamos a ver que el terreno se divide prácticamente en 12, en este eje central, lo que nos da 2,86 de un lado y 2,86 del otro lado. Entonces, prácticamente ese eje lo tenemos en el centro. La casa se va a orientar hacia dos lados, hacia el frente con una fachada sureste y hacia atrás con una fachada que sería noroeste aproximadamente. Si se fijan, ahorita son las 5 de la tarde y yo necesito sombrero porque el sol está pegando desde la derecha, lo que significa que si el sur está hacia allá, el este está hacia allá. Entonces ustedes saben que el oeste. Entonces ustedes saben que el sol después de la 1 de la tarde impacta desde el oeste. Entonces, eso nos dice que la fachada, al ser sureste, fíjense cómo ya tiene sombra después de las 3 de la tarde, después de las 12, de la 1 a las 2 de la tarde, el sol se empieza a ir completamente hacia el oeste, lo cual es una buena orientación. Si están buscando una casa y están buscando las orientaciones, el sureste es una orientación óptima. Muy bien, ¿qué más les puedo decir de la fachada? La casa, como muchas de las distribuciones tradicionales, tiene ventanas hacia el exterior. Entonces todavía en estas casas que me atrevo a decir que son de los 90s probablemente, todavía no estaba tanto esta tendencia de la introspección, de generar patios para no necesitar ver completamente hacia el exterior. Aquí tenemos un volumen que no sabemos qué es, no sabemos si es una recámara, si es la sala, pero sabemos que tiene una ventana hacia el frente. Y aquí tenemos otra pieza que también está viendo completamente hacia el frente. Lo interesante de esta propiedad es que las cocheras no están dentro de los 6 metros. Entonces nos quedan 2 cocheras de este lado que se pueden utilizar para la casa. Entonces eso se me hace interesante. No sabemos si es parte de la propiedad, pero sí sabemos que las estamos utilizando. Materiales. Ya saben que las opciones de forrar con porcelanatos puede verse bien, pero es muy importante que escojan correctamente el azulejo, porque si no lo escogen bien, no se va a ver tan bien. Entonces ustedes saben que la tendencia es a que las cosas se vean naturales. El azulejo, el porcelanato, pues tiene la condición que no es natural, ¿verdad? Que si esto parece piedra, parece, pero no es. Entonces siempre es muy importante cuidar que los materiales que vamos a utilizar tengan apariencia lo más natural posible. Y ya en las nuevas tendencias, de hecho ya no se están usando tanto recubrir con porcelanatos ni con azulejos los muros exteriores. Ya hay una tendencia más fuerte a aplicar aplanados con color, aplicar pinturas, aplicar texturas. Entonces ya la tendencia del azulejo va cambiando, entonces hay que ir buscando, hay que avanzar hacia un look más natural de las casas. Vamos a entrar.
Muy bien, entonces aquí el espacio ya empieza a la sombra, como no nos está pegando el sol directo ya a las 5 de la tarde, si se fijan la casa quedó fresca. Y de hecho me gustó la distribución porque recordemos que son 6 metros de frente, pero el espacio queda libre, ¿no? Entonces, fíjense cómo si se paran, bueno, más bien ahí si te quedas, este es el eje del centro, ¿verdad? Entonces está dividiendo la casa prácticamente en dos partes iguales, ¿no? Más o menos 270 y 270. Aprovechan para estar en la sala. No me encanta que cuando abres la puerta directamente entres a los espacios, ¿verdad? Eso es algo que tratamos de enseñarle a los arquitectos o a los estudiantes que generemos una pequeña antesala, un pequeño vestíbulo. Sin embargo, cuando las casas son pequeñas, muchas veces no hay otra opción. Entonces hay que tratar de jugar con el mobiliario. Si se fijan, aquí en el mueble no te están colocando un sillón de frente, ¿verdad? De frente a la puerta. Si se fijan, cuando yo abro la puerta, no hay ningún sofá que me dé la espalda. Entonces, esto es importante para que el espacio se sienta más amplio. Me gusta aquí la elección de colocar un sillón en L, que también es bien importante que cuando utilicen sillones en L, busquen que la L quede de acuerdo al espacio, porque sería muy distinto que este sillón en L tuviese la L de este lado. Entonces, si la tuviese de este lado, ya romperías con la fluidez del espacio. Entonces, de este lado, pues funciona muy bien, ¿verdad? Porque tienes el respaldo del muro. Entonces, una sala pequeña muchas veces es mejor, se siente más amplia la casa que tener la típica sala de un sillón de tres piezas, un sofá de dos, un sillón de uno, que te llena completamente el espacio para las visitas que cada vez son menos y que puedes sentarlos en otro lado. Entonces, el aprovechar a utilizar correctamente los muebles, eso es muy importante para que las casas se sientan amplias. Y también importante jugar con la decoración y los colores, ¿verdad? Porque este tipo de acentos como los colores oscuros, pues obviamente quizás son agradables a la vista, pero nos pueden hacer sentir que el espacio es más oscuro. Si damos la vuelta, vénganse del otro lado, de este lado tenemos colores claros, ¿verdad? Entonces los colores claros, en mi parecer, son más agradables porque nos dan más luz. Entonces, yo les digo que es muy raro que llegue un cliente con nosotros que nos diga, Abraham, quiero que mi casa se sienta bien chiquita y bien oscura. Es raro. O sea, la mayoría, y ayer lo hablaba hace ratito con otros colegas, la mayoría de las personas dicen, quiero amplitud. O sea, es lo que todos estamos buscando, ¿verdad? Amplitud. Y si se fijan, este color beige, este color claro, nos da eso, ¿no? Nos da amplitud. Y si volteamos este espacio, que es creo que de las cosas más agradables, es la cocina, aprovecha todo el frente de la pieza, sí, aprovecha todo el frente de la pieza, nos quedan 260, pero se siente una cocina inmensa, ¿no? O sea, tenemos 60 centímetros de la cubierta, tenemos el espacio completamente libre y nos da muy buen área para, para trabajar, fíjense. Es un buen Airbnb cuando te dejan agüitas, refrescos, pero es un súper buen Airbnb cuando te dejan huevos. Entonces, eso no te lo deja ni el Hotel Marriott, ni el Hyatt, ni nadie. Eso es lo que me encanta del Airbnb, que la gente puede hacer lo más agradable la estancia o puede ser lo más eh, buen anfitrión, ¿verdad? O sea, puede ser lo mejor anfitrión, lo más cálido y le vas a cambiar la experiencia al usuario. O sea, imagínense que yo ahorita llegué con un chorro de hambre y se me olvidó llegar por algo y lo que quieras, aquí nos hacemos unos huevitos. Entonces la cocina, fíjense de qué color es, ¿verdad? Es blanca. Entonces ese color blanco nos da la sensación, yo podría vivir en esta casa, ¿saben? Si se fijan, el piso no es un porcelanato. El piso, de hecho, es el, ¿cómo se le dice? Es el testigo de la época. O sea, es el que nos está exhibiendo de qué época es la casa. O sea, este piso es del 92, o sea, del 95, ¿no? Una cosa así. Pero como es blanco, eso también es importante. Gracias a que el piso es blanco, no se siente tan anticuado, ¿no? Tan pasado de moda. O sea, el color blanco te resiste muy bien el paso de la época. O sea, esta cocina probablemente la remodelaron en el 2004, 2005,
por la tendencia de las puertas de vidrio satinado, por las tendencias de las jaladeras de acero inoxidable, ciertas cosas, por ejemplo esto, ¿no? El aluminio, pero son materiales de alguna manera naturales, ¿verdad? O sea, el aluminio es un material que se ve bien y que siempre va a ser aluminio y que creo que puede verse bien durante toda la vida de la casa. La cubierta ni siquiera es cuarzo, ni siquiera es piedra. Es una cubierta de formaica, de melamina, pero que bien trabajado, otra vez ese color claro que tiene, siento yo que le ayuda mucho a que todavía se vea bien, ¿no? Que no necesites forzosamente hacerle una remodelación el día de mañana. Hasta aquí muy bien, ¿verdad? Si nos movemos un poco, hasta aquí muy bien. Esta área social me gustó mucho, ¿no? El comedor es un espacio que te queda muy buen área. Fíjense, 4 metros desde este muro al muro de la cocina, a donde empieza, perdón, la barra. Y de este lado, de muro a muro, tiene 7,52. O sea, en 7,52 se desarrolla cocina, comedor. Y solamente de cocina, ¿cuánto tenemos? Pues 7,52 menos 4, 3,52, ¿verdad? Entonces, 3,52 hay en este espacio. Y fíjense los detallitos, por ejemplo, muchas veces hay que pensar en eso, ¿no? La parrilla, cuando estás cocinando, puedes de repente con el sartén, si yo estoy cocinando aquí, se me puede ir un sartén y hay un niño ahí pidiéndome comida y se le puede caer encima el sartén de los frijoles puercos en la cabeza al pequeño Junior y todos sabemos que eso puede lastimarlo. Entonces, este vidrio templado puede ayudarnos. Son pequeños detallitos, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, este es un buen detallito también, ¿no? O sea, jugar con la misma pieza y hacer estos remetimientos y unas repisas, eso creo que está bueno. Por ejemplo, también esto, ¿verdad? El jugar con estos detalles de romper el muro, de tratar de hacer esas sustracciones, ayuda a que sin necesidad de traer una repisa que esté invadiendo el espacio, más bien se juega con el mismo muro y se genera la repisa en sustracción. Hasta aquí muy bien. Aquí ya empieza lo difícil. O sea, cuando están aprendiendo a distribuir, poner la sala, poner la cocina, poner el comedor, relativamente es fácil, ¿verdad? Pero la cosa se complica cuando ya hay que poner los baños y las recámaras. Entonces, vamos a ver si aquí se les complicó a los arquitectos. ¿Cómo imaginan que va a ser la distribución? Aquí tenemos el medio baño. Si quieren, pónganse mis ojos. Y aquí empiezan los problemas. Esta puerta, ¿qué le está pasando? Choca. Entonces hay que cuidar mucho las dimensiones del vano de la puerta. Las puertas de los baños pueden ser de 80 centímetros, pero esta puerta yo siento que está más grande. Esta puerta nos quedó libres de 85 centímetros. Entonces si hubiese quedado de 80 ya no hubiese pegado en ese mueble. Pero bueno, este es el lavamanos sanitario, regadera. El baño nos queda de una medida de 1,13, fíjense. O sea, ni siquiera es muy grande, pero con 1,13 ya tienes un baño. La regadera, de la regadera tenemos 89 centímetros. De largo tenemos 2,76. La decoración es importante, jóvenes. Si siguiéramos con la misma tendencia de los colores lisos, creo que sería mucho mejor. Muchas veces estos diseños llenos de colores, llenos de texturas, no es lo mejor porque pues, son como texturas que pasan de moda, que son un poco saturadas, ¿no? Pero lo que nunca va a pasar de moda va a ser las texturas lisas. Entonces, por dentro se ve, si se fijan, algo más sobrio, más elegante, pero por fuera se ve como esta moda de los 70s, ¿no? Algo así. Pero bien, me parece bien. Y la iluminación cenital, artificial y natural, creo que es una buena combinación. Aquí la cosa se va a complicar. Vengan para acá. Entonces, fíjense. Aquí quisieron los arquitectos separar el espacio privado del espacio social con esta puerta. Pero lo que a mí más me preocupa de la distribución es que la recámara secundaria
no tiene ventanas. Entonces, si yo me voy a dormir, pues a mí me gusta respirar mientras duermo. Entonces, es más difícil respirar cuando no tienes ventana. Entonces, ¿qué te obliga? Te obliga a tener esa puerta-ventana que está aquí abierta, porque si yo la cierro para irme a dormir, pues sí me duermo, ¿verdad? Pero no sé si despierte. No, no, todo bien. Obviamente hay un tragaluz. Si se fijan, de este lado tenemos un tragaluz que por ahí debe de haber un respiradero natural para que no se concentre tanto el calor. Pero son de esos, de esos, me parece que errores de diseño que vivimos todos los días. O sea, yo sé que muchos de ustedes, cientos de ustedes, si este video lo llegan a ver 50,000 personas, estoy seguro que mínimo unas 1,000 personas que están viendo este video lo están viendo desde un cuarto que no tiene ventana. Es así. Entonces, no porque algo se utilice, hay que seguirlo utilizando, ¿verdad? Ahí está la ventana, pero pues está viendo hacia los pasillos. O sea, las ventanas cuando ventilan hacia los pasillos no es lo más óptimo. Para una estancia corta, no te digo nada, ¿no? O sea, está bien. Si quieren, ahorita les doy medidas. Mi sombrero. Me voy a fajar. 95 centímetros el pasillo, pero es que ya lo entendí. Ya lo entendí. Es un muro de tabla roca. Entonces, yo no sé si en el diseño original aquí hubo modificaciones. A ver. No, este muro es muro sólido. Este muro es de tabla roca. Entonces, probablemente para poder meter otra recámara en la casa, le hicieron estos muros de tabla roca y esto era una alcoba, ¿no? Una estancia de estudio, ¿no? Una biblioteca. Y los arquitectos lo cambiaron. Puede ser que la cocina, puede ser que la cocina en algún momento fue una recámara. Ajá, porque fíjate, porque ese baño es un baño completo, señal de que sí había otra recámara aquí. Entonces, probablemente esta era una recámara, aquí entraba la recámara, por eso la cocina quedó tan grande. Las cocinas en estas casas nunca son tan grandes. Entonces, si esta era una recámara, esta era la sala, aquí era el comedor y la cocina era en esa esquina, ¿sabes? Aquí. Ajá, o sea, todo este espacio, aquí era el comedorcito, aquí era una tarjita, ¿no? Aquí era la cocina, quizás si la buscamos encontramos ahí las tomas del agua y esa era la recámara. Eso me haría más sentido, ¿eh? Síganme. Y aquí llegamos a la recámara principal, que si se fijan, este es el eje con el que empezamos el proyecto, ¿no? Es el eje que está justo al centro, a los 2,85, lo cual nos hace que la recámara principal, pues mida eso, ¿no? Mida 2,77. En 2,77, fíjense la cama que cabe, que sea cómoda, cómoda. En 2,77 te cabe una cama matrimonial, ¿verdad? La cama matrimonial, recordemos que mide 1,35. Aproximadamente te mide 1,35 la cama matrimonial. Entonces, 1,35 más burós, que más o menos miden 60. Aquí tiene 65 centímetros de cada lado. Según el libro de las medidas de una casa de Javier Fonseca, saludos maestro Javier Fonseca, él dice que necesitamos 60 centímetros para poder caminar entre los muebles. ¿Por qué 60 centímetros? Porque es lo que mide nuestra espalda, aproximadamente. Entonces, 60 centímetros es lo que requiere un humano para caminar libremente. Entonces, en 2,75, pues apenas nos cabe una cama cómodamente matrimonial y yo poderme despertar de un lado, mi pareja se despierta del otro lado y no me levanto. Si fuera una cama king size, me levantaría aquí y todos los días chocaría un poquito y tendría este brazo siempre raspado. Si tú traes el brazo raspado, seguramente tu cama es king size y tu recámara es pequeña. Sí, luego siempre andas dando codazos.
Por eso yo creo que es mejor sacrificar a veces la cama king size y pues dormir un poquito más abrazado de tu pareja, ¿no? No pasa nada. La cama puede estar más chiquita y así no, a veces la cama king size ya ni la vuelves a ver. Entonces, es bueno que la cama no sea tan grande y que sea de acuerdo al espacio, pues entonces, en 2,75 cama matrimonial, en 3 metros cama queen size, en 3,50 cama king size. Entonces vayan poco a poco. ¿Y cuánto mide en el otro sentido? 3,43. Eso sí me gusta. Porque ya en el 3,43, si se fijan, me permite estas cosas. Yo aquí puedo tener un mueble de 36, 40 centímetros y esta medida es súper importante. Entre mi mueble y mi cama, que haya un poco más de 60, que haya 80, que haya 1 metro, eso es lo ideal. Aquí si se fijan, aquí por el closet se acorta la distancia. Aquí ya hay 77. Entonces si se fijan, aquí está un poquito más apretado. Lo ideal es esto, ¿no? Lo ideal es que de mi cama, imagínense que yo aquí me estoy poniendo los zapatos y mi esposa está sacando unos calcetines del cajón. Entonces, esta distancia es importante para que haya una persona haciendo cosas aquí y que haya otra persona haciendo cosas acá. Entonces, eso yo creo que vale la pena que siempre lo estemos pensando, ¿no? Por eso yo creo que hicieron este diseño así. No hicieron el mueble tan largo, solamente dejaron 60 centímetros en una parte y luego lo recortaron para que no se sintiera muy justo. Y yo les diría que en los nuevos diseños que hemos estado viendo de Airbnbs, donde son estancias cortas, este larguero que le llaman los carpinteros ya no se requiere. O sea, ya lo que hemos estado viendo es que dejan solamente el tubo y con eso ya es suficiente y se ve súper elegante porque se ve muy minimalista. Entonces, lo bueno es que vivimos en una época en donde lo económico y sencillo es lo que está de moda. Ya lo saturado y lo garigoleado y lo barroco, el mueble, saludos mamá, saludos tía Neni, que les encantaba, saludos tía Armida, a ti también te encantaba, claro que sí, las colchas llenas de holanes y la cabecera de la cama llena de garigoles y ángeles y cosas ahí, flores, y haz de cuenta que era una selva la cabecera de la cama. Me acuerdo que me encantaba jugar con los hoyitos que se hacían, ¿no? En la madera. Ya no está de moda eso. Ya de moda está lo sencillo. Líneas rectas, sencillas. Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Y lo mismo, fíjense cómo el diseño, o sea, las texturas, si esta fuera una colcha completamente de un solo color, puede ser blanca, puede ser gris, puede ser beige, colores claros para que la habitación se sienta más grande. Fíjense cómo la cortina les da la sensación pues de peso, ¿no? O sea, si esa cortina fuera el color del muro, se sentiría la cama, el cuarto un poco más grande. Fíjense cómo la cabecera tiene mucho peso en esta toma. La cabecera en toda la composición, ¿verdad? Del muro tiene mucho peso, ¿no? Como es muy oscura, tu visión se va a la cabecera. Si la cabecera fuera del mismo color del muro, tu visual se iría a todo el muro, ¿no? Entonces vas haciendo esos trucos, ¿no? Entonces, si tú pintas de color oscuro algo, tu visual se va a ir a ese color. Pero si todo es del mismo color, tu visual se va a expandir. Lo podemos ver, por ejemplo, en el baño, fíjense. Si se fijan en el baño, los muebles de baño son del mismo color del muro, ¿verdad? Entonces, eso hace que su visual no se enfoque en el lavamanos ni en la taza. ¿En dónde se está enfocando su visual? Exactamente, se está enfocando en la cortina, porque son la que tiene esos colores rojos, esos verdes, un poquito más fuertes. Entonces, aprendamos a ser más sutiles con los colores, a usar menos colores, y no solamente en la arquitectura, también en nuestra ropa. Me encanta el blanco porque es muy sutil, ¿verdad? O sea, ni te fijas. Si trajera una camisa roja, negra todos los días, o sea, la visual sí te fijas. Entonces, creo yo que los colores, mírense, por ejemplo, esta, ¿no? Esta
Yo creo que va a ser difícil. Interesante la tendencia de la doble cortina. La entiendo, ¿verdad? Porque una es como de vista y la otra es la que está en contacto con el agua. Pero si se fijan, otra vez, como el tono es un poco más claro, se siente más mimetizado, ¿no? Recordemos que mimetizar significa que se mezcle, ¿no? Entonces se combina, se pierde entre la misma combinación, el tono, el tono, el tono, son más o menos similares. Entonces no tiene que ser blanco siempre, pero sí entre menos colores, o sea, si estás jugando con una gama de grises, pues que todo siga esa gama de grises. Eh, sabes que si colocas un acento, la mirada se va a ir al acento. Entonces trata que esos acentos sean sutiles. Entonces, por ejemplo, si yo quito la cortina, el espacio se ve más generoso, más amplio, ¿saben? O sea, ya no tienes como esa carga del color. Pero, por ejemplo, el tapetito verde, pues sí es chilloncito, ¿no? O sea, brilla. Entonces, es un acento que tienes que ser muy consciente que va a resaltar. Entonces, aquí, pues podría haber sido una buena opción seguir con los mismos tonos cremas claritos del muro, del lavamanos. Y aunque no sea una taza cara, aunque sea un lavamanos de pedestal, aunque no tengas una cubierta de granito, si cuidas esos criterios, créeme que tus diseños se van a ver muy, muy elegantes. Entonces, tómalo en cuenta. Y aquí tiene ventana, entonces eso es importante. Sí. Y entonces, ¿dónde está el cuarto de lavado? ¿Qué pasó con los patios de la casa? Pues quedó el patio, quedó el patio, me parece que un poco infuncional, ¿verdad? Porque está ventilando la recámara. Háganse para atrás. Les voy a empezar a hablar a ustedes. Si se hacen un poquito para atrás van a ver cómo la recámara está ventilando al cuarto de lavado. Y ese tipo de cosas son las que, como en casa de Blanca, tratamos de evitar, ¿verdad? Porque si yo dejaba el cuarto de lavado en la misma posición, era el patio. Entonces la recámara todos los días está volteando a mi forro de mi lavadora. Entonces, aunque sea una lavadora muy bonita, Mave, lo que ustedes quieran, sigue siendo una lavadora. Entonces, es mejor ver a un patio de macetas, ver a un jardín, ver a tu perrito, a tu gatito, pero, pero no a un patio de servicio, pues. Entonces, si fuera un patio de servicio, pues habría que ponerle unas puertas y para poder mimetizarla, ¿verdad? Y que no se vieran las lavadoras, que no se viera el equipo. Entonces, los patios son lo más bonito de la arquitectura. Entonces, hay que trabajarlos bien, hay que explotarlos, ¿no? Y hay que mostrarlos y hay que arreglarlos para que realmente puedan lucir. Entonces, este patio, si moviéramos esta lavadora, si hiciéramos algún trabajo aquí, este patio podría ser increíble. O sea, podría ser como los patios de Mérida. Aquí podría haber una pequeña alberquita. Este muro lo podrías quitar, ¿verdad? Quitas este muro, quitas esta mocheta, haces un ventanal hasta el piso para que salgas del ventanal y aquí le pones piedritas y ahí pones tu jacuzzi y lo trabajas, ¿no? Pones macetas llenas de enredaderas y este patio podría ser el punto focal por la que la gente rentaría realmente este Airbnb, esta casita. Solamente hay que quitar la lavadora. O sea, solamente hay que llevarnos esta lavadora pues a otro lado, ¿no? Habrá que analizar pues para dónde se puede ir o trabajarla de otra manera, ¿verdad? Quizá aquí hacemos, no sé, hacemos un closet en el lado largo, hacemos un closet todo de puertas de herrería, aquí con unas puertas corredizas, se oculta la lavadora, se oculta el lavadero. De hecho, aquí tenemos, si se fijan, un almacén. Aquí nos queda un almacén, entonces hay como varias cosas desordenadas, ¿no? Está un almacén para guardar cosas, está la lavadora, está el lavadero que pues, ya es un Airbnb, ¿no? O sea, aquí ya no van a estar tallando ropa todos los días. Entonces, se pueden juntar las tres cosas, pegarlas en un muro, forrarlas con una herrería y el resto del espacio que sea un jardín súper limpio, súper elegante y ya no vamos a estar viendo todo esto, ¿saben? Entonces, por eso es muy importante que contraten arquitectos especialistas que tengan esa visión para dejarles un producto que pueda, pues, que pueda rentarse todavía en más, ¿verdad? O sea, si ahorita se renta en 1000, quizá con esos cambios lo puedes rentar en el doble. No lo sé. Pues bueno, jóvenes,
Medidas, pues esto ya lo saben que este eje va de lado a lado, entonces esto va a volver a medir lo mismo, los mismos 270, ¿verdad? 275. Y en este sentido, el patio mide 240, 250, entonces es prácticamente un cuadrado. Y pues eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta casa, vamos a sacar los metros cuadrados para que les pueda servir a ustedes. Yo le calculo unos 60 metros, 70 metros, no creo que mucho más. Entonces, es una distribución interesante. ¿De largo cuánto calculamos? ¿Cuánto creen que mide? Si dijimos que esto eran 250, el baño, ¿no dijimos cuánto mide? No. El baño mide, va a medir otro 1.15. Entonces, 250 más 1.15, 365. 365 más otro baño de 1.15, 465, 475. La puerta, vamos a decir 80, 465, 540 más o menos. Bueno, no, 465 y nomás pongámosle esta medida. 465 más 670 son alrededor de 11 metros. 11 metros de lado a lado, más las cocheras. Entonces eso significa que el terreno tiene alrededor de 15 metros de frente. Porque si se fijan, al frente tenía una pequeña jardinera. Entonces este pedacito mide más o menos 2 metros. Entonces de fondo no tiene mucho más de 13.50. Quizá no llega ni siquiera a los 15 metros. Pues bueno, jóvenes, espero que les haya gustado este video. Si les gusta esta serie de casas pequeñas, de casas económicas, denle like, denle compartir. Y si tienes una casa que quieras compartir, si tienes un Airbnb que quieres compartir, si eres un desarrollador que quiere compartir sus casas que son pequeñas pero están muy bien distribuidas, escríbenos a contacto@cotaparedes.com y con muchísimo gusto vamos allá a compartir el conocimiento. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Ah, ¿no te has ido? Yo sé que quieres saber esto. 250. 250 de piso a techo. ¿Qué tal? ¿Te gustaría vivir en esta casa? Sí. Es que yo sé que sí. O sea, que es una casa cómoda. Fácil, yo también podría vivir aquí. A mí lo que más me gustó, no sé ustedes, es la cocina. O sea, la cocina lo hicieron muy bien. La recámara pudo haber quedado muy bien si hubiese tenido un buen patio. O sea, esa recámara con un buen patio cambia completamente. Quizá el closet lo hubiese puesto, pues es que no se puede porque tiene 270. Entonces, en el otro sentido tiene más, por eso tiene sentido donde lo pusieron. Y la otra habitación, pues tenías que hacerle la recámara. ¿Qué le hubiese cambiado yo? Pues es que ustedes saben que me encantan los patios. Entonces, esos baños, fíjense, esos dos baños de ahí están bloqueando los patios. Y eso no me gusta. Entonces, no sé, pero probablemente, como en casa de Blanca, ¿verdad? O sea, agarrábamos esa recámara, la poníamos ahí, pero es que aquí se requieren dos. Es que eso está bien interesante. O sea, las dos recámaras en una sola planta no está fácil. No está fácil. Ahorita tenemos una idea para una casa como esta, que ahí les va cuál es el espacio. Este eje nos divide en dos, ¿verdad? Entonces, podríamos mandar una recámara, más bien dos recámaras de este lado del eje. Entonces, aquí donde estoy yo es una recámara, sus baños y otra recámara, los baños al centro. Entonces, una recámara está viendo un patio y la otra recámara está viendo a otro patio al frente. Le podemos poner una pequeña pantalla de celosías con un jardín de 80 centímetros para que no tenga la vista directamente hacia el exterior. Y ya te quedan las dos recámaras de 275, lo mismo, pero pueden ser quizá un poquito más largas, ¿no? Porque aprovechamos los 13 metros que trae aquí el terreno. Y la sala comedor, ¿dónde queda? Queda de este lado. La sala comedor la aprovechamos sala comedor cocina viendo hacia el jardín, ¿verdad? Entonces hacemos un jardín padre de los mismos 275 por otros 3, ¿verdad? Un poco más porque está largo el terreno en este sentido. Entonces nos puede quedar un jardín más generoso y yo puedo tener vistas de lado a lado. Porque si se ponen por allá,
y voltean a ver hacia la ventana de la cocina. O sea, yo puedo tener vistas, en mi sala comedor yo puedo tener vistas hacia un jardín al frente con un muro pantalla y puedo tener vistas hacia un jardín atrás con un ventanal, ¿verdad? Y una pantalla, un muro hasta el fondo. Entonces, creo que esa es la distribución que yo haría en una casa con 2 recámaras en 6 metros de frente por 15, 13 de fondo aproximadamente. Dividir en 2, recámaras de un eje, salas, comedor, cocinas del otro eje, patios, baños al centro. Ustedes me van a decir, ¿y dónde te van a quedar las puertas de las recámaras? Es que no te va a quedar de otra. O sea, las puertas van a quedar aquí. O sea, yo aquí me voy a meter una recámara y aquí me voy a meter a la otra, por un decir. Bueno, y mi cama va a quedar acá. O sea, yo aquí, esta va a ser la cabecera de mi cama, ¿no? Entonces yo voy a ver al exterior para allá y la cama de la otra recámara va a ver al exterior a la izquierda. Entonces, el contra que va a tener esa distribución es que tiene las puertas de frente a la sala comedor. No se logra esto que está bueno, ¿verdad? O sea, esto de ya me voy y cierro la puerta y no estoy en mi recámara, estoy en un vestíbulo. La verdad, eso está muy interesante, pues eso vale la pena. Pero se pierden metros cuadrados, pues. O sea, esto es un pasillo que podría formar parte o de la sala del comedor o de las recámaras. Entonces, en estas distribuciones o en estos terrenos de 6 metros, entre más pasillos dejes, menos espacio lo estás aprovechando, pues. Te los dejo de tarea. Hay que hacer una casa de 2 habitaciones en una planta. Ya nos vamos, que te parece adelante. Y esto está interesante. Puerta corrediza, acordeón. Está interesante, ¿verdad? Porque te quita el estorbo de la puerta, de choco por aquí, choco por allá. Entonces, está interesante. Y luego aquí parece ser que en la modificación, si levantan un poquito la vista, no me estén viendo nomás a mí, jugaron con el cambio de losas. Entonces, probablemente lo hicieron pues para que ganara altura la casa, ¿verdad? Que se sintiera distinto. Aquí ya tiene otra cosa, ¿verdad? O sea, aquí gana 1 metro más, son 3,44. Ah, no, pero 3,44 hasta el tragaluz. Ah, no, sí, son 3,40, jóvenes. Está alto. Esto le ayuda. Punto para el espacio. Ya nos vamos. Denle like, denle compartir. Gracias a todos. Comenten. ¿Qué te parece? Adelante. Bye. ¡Ya me voy! Déjenme.